actualidad de Videbarrieta, de la mano como siempre de Mikel Repara, como solemos hacer, que bueno, ya lo poco que llevamos de este año 2024 nos está dejando bastantes puntos de atención y bastantes temas de interés. A lo largo de las diferentes ediciones de estos encuentros con la actualidad hemos hablado de países europeos, hemos hablado de varios países asiáticos, le dedicamos un monográfico a Asia, pero nos faltaba hablar de América Latina. Y hemos decidido iniciar este 2024, este primer encuentro con la actualidad, precisamente en un pequeño país de América Central que es El Salvador, para desde allí echar una visual a ese gran, diverso y rico continente que es América Latina y que tan próximo sentimos todos aquí, ¿verdad? Está con nosotros hoy, ha aceptado nuestra invitación, el director de uno de los medios más prestigiosos, por supuesto de El Salvador, pero de toda esa zona. Es el director del diario Colatino, Francisco Valencia, que nos va a acompañar durante los próximos minutos. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. León. Buenas tardes. Buenas tardes. Dani. Buenas tardes, Mikel. Pero sobre todo ustedes, amigos y amigas que han dejado sus hogares, a lo mejor la comodidad de la televisión con la familia, para escuchar una charla sobre el tema de El Salvador y América Latina. Por eso, muchísimas gracias. Tenemos un público generoso siempre. El Salvador, América Central, más de 6 millones de habitantes, un país, Francisco, que aquí, como decimos los que editamos informativos, sale pocas veces en los medios de comunicación. Lo sentimos, decía yo, próximo, hay mucha simpatía hacia toda aquella zona, pero es verdad que nos suenan pocas cosas sobre El Salvador, aunque luego hablaremos también de los países vecinos y de otras cosas que están pasando en América Latina, que nunca ha sido un continente, digamos, dominado por la estabilidad política, pero es que ahora en cada país hay una historia diferente. Milei en Argentina, Brasil dividido prácticamente en dos mitades que pasan de un extremo al otro, ahora mismo Guatemala, que ha tenido un presidente que ha tomado el poder casi a trompicones, en fin. Vamos a empezar en El Salvador en primer lugar. Hay un presidente ahora mismo que se apellida Bukele, que presume de ser el artífice casi de la pacificación de El Salvador, que lo ha convertido en un país estable, donde se han reducido muchísimo las tasas de delincuencia, de criminalidad, y que ahora en El Salvador todo está bien, según Bukele. ¿Cómo está El Salvador? ¿Cómo nos describirías tu país ahora mismo, su estado así en general? Una radiografía. Bueno, diría en primer lugar que El Salvador está pasando por una situación muy compleja. Es verdad que en términos de seguridad hay más tranquilidad, porque las pandillas, que son dos fundamentalmente, la MS y el barrio 18, pues prácticamente han dejado de aparecer en las comunidades, han dejado de cometer homicidios y entonces pues la gente está feliz. Y quizás por eso le apoyan al presidente en este momento y seguramente el presidente Bukele va a ganar. Pero ese triunfo obviamente es delicado y hay que verlo con otra mirada, porque es peligroso no solamente para El Salvador, sino para Centroamérica. Por ejemplo, ¿cómo ha logrado la tranquilidad? ¿Cómo ha logrado capturar a los pandilleros? Obviamente metiendo a la cárcel a cualquier sospechoso. En este momento hay 75,000 personas en la cárcel, pero hay 25,000 de acuerdo con organismos de derechos humanos que son inocentes. En algún momento el gobierno aceptó que tenía el 1% presos que eran inocentes, y el mismo presidente Bukele en su momento dijo que eso era propio de ese tipo de leyes y que eran daños colaterales que la gente debería aceptar a partir de la seguridad que hay en el país. El problema es que hay 25,000 salvadoreños presos y los que han sacado libres porque han comprobado que no son ni pandilleros ni mareros, 7,000 que reconoce el gobierno, pero esta gente estuvo 6 años en la cárcel, 1 año en la cárcel, hasta 1 año en la cárcel. Que tengan 1 año y medio a 7,000 personas inocentes, pues es una situación grave. Que
darle la garantía, darle la seguridad a la ciudadanía a costo de otros derechos, pues, obviamente eso es preocupante, porque la ley del estado de excepción, que según la Constitución de El Salvador solo debe ser prorrogada por 3 meses, y ya llevamos 22, casi 2 años con ley del estado de excepción, y vamos a una elección con ley del estado de excepción. Por lo tanto, además, es una situación difícil para la oposición, porque va con derechos políticos restringidos. En El Salvador, por ejemplo, los partidos políticos, de acuerdo con la Constitución y las leyes secundarias, deberían recibir del Estado fondos para las campañas. Este gobierno, desde 2021, les ha negado los fondos a los partidos políticos. Sin embargo, tiene todo para sí el presidente Bukele. Pero es cierto, bueno, es cierto que hay seguridad, pero ¿a costa de qué? A costa de restringir otras libertades, a costa de restringir la libertad de expresión. En el marco de la libertad de expresión, la Asamblea Legislativa creó un decreto para modificar el artículo 345 del Código Penal. Esa modificación significaba que aquel periodista o aquel medio de información que publicara algo relacionado con las pandillas podría ir hasta 15 años en prisión, lo cual se convirtió en una mordaza. Hasta este momento hay 10 periodistas que se han ido al exilio justamente por la persecución estatal. Hay un medio de comunicación muy reconocido en América Latina por su trabajo investigativo, que su sede de San Salvador la ha llevado a San José, Costa Rica, porque no hay garantías que en El Salvador pueda desarrollar el trabajo periodístico. La ley del estado de excepción restringe otras libertades. Por ejemplo, los 75,000 presos no tienen derecho a un abogado. Y si lo tienen, este abogado no puede visitarlo a la cárcel para seguir su caso de carácter judicial y presentar, qué sé yo, las pruebas de descargo, o preparar con él la defensa. No puede, porque la ley del estado de excepción lo prohíbe. Con la ley del estado de excepción, los familiares de los presos en el marco del régimen de excepción no pueden visitarlos a las cárceles. Hay cientos de familias que andan de centro penal en centro penal averiguando si su familiar está ahí, y la respuesta es negativa, no le dan información. Obviamente eso es injusto, eso es una violación a los derechos humanos, inclusive aunque sean delincuentes. Pero vayamos a los que no son delincuentes, los 25,000 que son inocentes, que reciban ese castigo, y además no solo lo recibe el reo, porque cuando al familiar no se le permite que visite su reo, entonces obviamente están castigando al familiar. Esa ley del estado de excepción también afecta la libertad de organización, la libertad de movilización. Hubo sindicalistas, de hecho hay 20 dirigentes sindicales procesados en el marco de la ley del régimen de excepción. 4 de ellos todavía siguen presos, los otros 16 que quedaron en libertad, pero después de 6 meses de prisión. Y de los 4 dirigentes sindicales, a un preso, uno recién ha muerto. ¿Por qué? Porque no le dieron los medicamentos apropiados o porque recibió algo, pero es difícil conocerlo. El periódico que tú diriges, Francisco, periódico latino, 133 años de historia extensísima, ¿tiene más libertad o menos que antes del mandato de Bukele? Por lo menos mientras no nos restrinja directamente, nosotros vamos a aprovechar la libertad de expresión que está contemplada en muchas leyes internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de vuestros objetivos es hacer de El Salvador un país más sano, digamos, democráticamente. Estás diciendo, sí hay más seguridad, pero a costa de que hay derechos que se están... Es más, la participación del presidente Nayib Bukele en estas elecciones es ilegal, es inconstitucional. Hay 6 artículos de la Constitución que prohíben que un presidente pueda ser candidato a la presidencia. El artículo 152 dice que el presidente o quien haya ejercido sus funciones en los últimos 6 años no puede ser candidato presidencial. ¿Por qué es candidato presidencial? Porque violentó la ley. El artículo 88 habla de alternabilidad. El sistema político de El Salvador es fundamental en la alternabilidad. Pues el presidente Bukele se ha saltado esas leyes y va como candidato presidencial, y además va a ganar, como lo he dicho antes. Así lo dicen las encuestas más recientes.
Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo logró ser candidato a la presidencia saltándose la Constitución? Para ello, el 1 de mayo de 2021, cambió la sala de lo constitucional legalmente electa y nombra una sala de lo constitucional sin seguir todos los procedimientos constitucionales ni las leyes secundarias para tal fin. ¿Qué hizo esta sala de lo constitucional? Una vez asume el control de la Corte Suprema de Justicia, hace una declaración que el artículo 152 realmente no prohíbe que el presidente sea candidato en un periodo continuo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el pueblo a través del voto que decide si es o no presidente de la República. Pero además dice que el artículo 152 responde a hace 20 años, 30, 40 años atrás, que no es apegable a los momentos actuales. Hombre, si la sala de lo constitucional hubiera sido más seria, pues lo que hubiera hecho era declarar inconstitucional el artículo 152, el artículo 88 y 4 más, pero eso no hizo la sala, sino que hizo un comentario al final que el Tribunal Supremo Electoral lo acepta y dice: vamos a inscribir al presidente de la República. Obviamente es la sala del presidente y obedece a las indicaciones que el presidente dice. Enseguida hablamos del perfil del presidente Nayib Bukele, de esa acumulación de poder, esa deriva autoritaria que ha habido en El Salvador. Pero antes de eso, yo recuerdo, antes me decía Francisco, antes de comenzar esta charla, probablemente lo más conocido de El Salvador en el exterior es esa pacificación, ese fin de la violencia, de las pandillas en El Salvador. Pero yo vengo aquí, decía, a explicar cuál es el precio de esa pacificación. Creo que lo ha resumido bastante bien en su primera intervención. Usted ha venido aquí para unos días, se vuelve antes de las elecciones en El Salvador son el día 4 de febrero, y antes mencionaba las encuestas. La última encuesta de la UCA, de la Universidad Centroamericana, deja claro que el apoyo a Bukele ahora mismo en El Salvador es incuestionable. Según esas encuestas, Bukele se llevaría el 82% de los votos, el 82%. Y el siguiente partido de la oposición, el segundo partido más importante en El Salvador, que es el FMLN, de izquierda, obtendría, según esas encuestas, un 4%, poco más de un 4%. Y el siguiente, que es el partido Arena, un 3%. Es decir, ha convertido el arco parlamentario, los partidos políticos tradicionales de El Salvador, empezando por el FMLN, en casi residuales. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la opinión pública ahora mismo en El Salvador? Bueno, obviamente el presidente Bukele se ganó mucho la simpatía desde el primer momento que fue por primera vez candidato. El presidente Bukele nace como político en las filas del Frente Paraguayo Martí para la Liberación Nacional. Fue alcalde de 2 municipios, el primer municipio, un municipio pequeño, y luego el municipio de la capital. Pero siendo ya alcalde, como quería correr por la presidencia, pues hubo ahí un enfrentamiento entre la dirección del partido, porque se dividió en dos bandos, los que querían que fuera el candidato y los que estaban en contra, justamente por algún comportamiento del presidente Bukele. En primer lugar, comenzó a rechazar los colores del partido, comenzó a rechazar los estatutos del partido, el programa del partido, y comenzó a figurar como una persona que podría sacar de los problemas más álgidos a la población salvadoreña. Bueno, la seguridad nunca la mencionó en su primer momento, pero sí abanderó 2 cosas. En primer lugar, sacar de la pobreza a los salvadoreños. En segundo lugar, darle garantías de que la corrupción desaparecía. Un tema que, por cierto, es recurrente en América Latina, para tocar ya un poco de América Latina, es el tema de la corrupción. Parte de los problemas serios de América Latina tiene que ver con la corrupción. Y entonces el presidente Bukele abanderó la lucha contra la corrupción. Y en ese marco de luchar contra la corrupción, anunció que iba a crear las ICIES, una comisión justamente para combatir la corrupción. Y en efecto la formó, respaldado por la Organización de Estados Americanos. Pero ¿qué pasó? Justo en 2020, en media pandemia de la COVID-19,
esta comisión, la CICIG, presentó a la Fiscalía General 12 casos de presunción de corrupción de los gobiernos del presidente Bukele. La respuesta del presidente Bukele fue deshacer las CICIGs. Y bueno, todo el mundo extrañado porque era el instrumento para combatir la corrupción, parecido a la CICIG, que gracias a la CICIG llevaron hasta 2 presidentes o expresidentes a la cárcel y otros funcionarios. Pues en El Salvador no se ha llevado ninguno de los 12 casos. Y es más, el presidente reformó una ley donde señalaba que todos los casos que tenían que ver con gasto público en el marco de la COVID-19, todos los funcionarios que habían hecho compras quedaban inmunes de cualquier denuncia por corrupción o por lo que sea. Y toda la información pública la ha declarado en reserva hasta 7 años. Es decir, los salvadoreños podemos conocer legalmente y fehacientemente de cómo ha gastado este dinero y en qué lo ha gastado hasta dentro de 7 años. Un gran retroceso en el discurso. Y a pesar de que esa lucha contra la corrupción es lo que le dio prácticamente el triunfo al presidente Bukele. Además, obviamente que rompió muchos esquemas. Por ejemplo, va a las Naciones Unidas y lo primero que hace es tomarse una selfie. Claro, todo eso la juventud aplaudiendo, porque además tiene una telaraña de comunicaciones y con las redes sociales que es impresionante. O sea, que ha crecido en las redes sociales como tantos otros fenómenos de América Latina. Sí, tiene 5.3 millones de seguidores solo en la cuenta X. Y además tiene una estructura, no solo en El Salvador, sino que en diversas regiones de América Central, perdón, de Latinoamérica y de Estados Unidos, que replican los mensajes del presidente. Hay estas oficinas que producen al menos 20 videos o vídeos, como dicen por acá, de lo que dice el presidente. Entonces, quien ve las redes sociales del presidente Bukele y su estructura, hombre, ve un Salvador bellísimo, un Salvador que es próspero. Bueno, el presidente Bukele dice, somos el país más cool del mundo. ¿Pero qué significa ser el primer país más cool del mundo? Vean qué país más cool del mundo. En los 4 años de Bukele en la presidencia, aumentaron 200.000 pobres. Cuando el último gobierno del FMLN abandona la presidencia, el número de pobres era 1.600.000. Hoy, oficialmente, y lo reconocen los informes de la CEPAL y el mismo Banco Central de Reserva, señala que hay 1.800.000. ¿Cómo un país cool van a aumentar los pobres? Iba a preguntarte si era de izquierdas o de derechas, o si era populista, si era de los que son amigos de Trump. ¿Dónde lo colocamos en este personaje? Un populista. Y tan así que se aprovecha de todo. Por ejemplo, se aprovechó de la bandera del FMLN y fue candidato, y cuando era candidato y lo llevaban a la televisión, él se declaraba un hombre socialista. Es más, en algún momento de los líderes históricos del FMLN que han promovido el socialismo, en un momento dijo que era más socialista que esos líderes. Pero luego que llega a la presidencia, se olvida que es socialista y entonces comienza a declararse que ni es ni socialista ni capitalista, pero sí amigo de Trump. De hecho, cuando fue presidente Trump, comenzaron a mandarse mensajes de cariño, piropos del uno al otro. Y entonces, bueno, el presidente Bukele fue por lo menos 3 veces a Estados Unidos a dar conferencias a la Fundación Heritage, lo que significa, obviamente, de que estaba con los más conservadores de los Estados Unidos, con la ultraderecha de los Estados Unidos. Y todo lo que ha hecho, obviamente, cualquiera lo puede calificar de 2 formas. Obviamente, es un procapitalista y además un populista. En El Salvador hay 160 familias que se distribuyen el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de El Salvador? 26.000 millones de dólares. Imagínense, 160 familias salvadoreñas, 80% del Producto Interno Bruto. Y los 5 millones que vivimos en El Salvador, 5.600.000 que viven en El Salvador, pues nos toca repartir el otro 20%. Si hacemos una
operación aritmética, imagínense lo que recibimos, a pesar de que dicen que el Producto Interno Bruto de El Salvador anda bien en América Central, porque es de 5.600 dólares al año. Pero la verdad es que no ha hecho nada el presidente Bukele para que esa desigualdad, que es los problemas estructurales de América Latina, tanto en El Salvador como Guatemala, Honduras, Bolivia, Ecuador, Argentina, eso no se ha resuelto, porque no ha hecho ninguna ley que promueva justamente combatir esos problemas. Por eso inclusive el tema de la seguridad actual lo es, pero no es, creemos que no es sostenible. ¿Por qué? Porque mientras no toque los problemas estructurales que generaron ese problema, significa que eso no es sustentable y en algún momento se les puede revertir. Eso es así en El Salvador y en cualquier parte del mundo. Para que haya tranquilidad, para que haya democracia,